Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Vicente Benítez, soy responsable de marketing para Europa y me gustaría daros la bienvenida a todos y las gracias por uniros a este webinar de hoy, Estrategias para mejorar el rendimiento de los cultivos utilizando la tecnología Vicro. Me gustaría también dar una bienvenida especial a todos los asesores Vicro. Estos asesores son una extensión del equipo de Biomakers, con pleno acceso a todos nuestros recursos educativos, herramientas y tecnología. Y gracias a ello, ayudan a los agricultores a ahorrar tiempo y dinero y recuperar la salud de su suelo aplicando los productos adecuados en función de las necesidades de este. Comenzamos este programa de certificación gratuita hace más de un año y hoy tenemos 800 inscritos en el programa en todo el mundo. Si alguno de los oyentes está interesado en convertirse en asesor, en Vicro Advisor, podéis visitar o obtener más información en nuestra web y revisar el email que os enviaremos después de este webinar. Antes de comenzar con el webinar, me gustaría comentar un par de cuestiones. Podéis utilizar el panel de preguntas para ir añadiendo todas las preguntas que tengáis durante el webinar y mi compañero Diego Moreno dará contestación a todas ellas al final. También recordaros que todos nuestros webinars son grabados, incluido este, y que al final del webinar recibiréis un mail con el link de acceso para poder volver a ver este webinar. Por último, pero no menos importante, me gustaría comentar que hemos lanzado una nueva herramienta llamada Vicro Project Planner. Esta herramienta ha sido creada para ayudar a planificar proyectos Vicro en minutos, con un cálculo inteligente sobre el número de muestras necesarias, junto con los plazos para completarlos. El portal también te permite generar propuestas personalizadas para tus clientes y al final de este webinar proporcionaremos una breve demostración y compartiremos más información con vosotros en el correo electrónico que recibiréis después del webinar. Y ahora, sin más preámbulos, me gustaría dar la bienvenida a Diego Moreno, director comercial para EMEA y LATAM, aquí en Biomakers. Diego Moreno presentará los resultados sobre el rendimiento del maíz usando la tecnología Vicro. Fenomenal. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Un placer estar aquí hoy para compartir esta experiencia y un par de ejemplos de cómo podemos utilizar la tecnología Vicro como una estrategia para entender y mejorar el rendimiento de los cultivos. Voy a compartir pantalla en un momento, así que decidme si se ve bien y si se ve en modo presentación. Vale, se ve de la otra manera. Ahí estamos viendo la presentación. Vale, segundo estoy cambiando. Ahora se ve la presentación perfectamente. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Como decía Juan, bienvenidos a todos a este webinar. Vamos a estar hablando específicamente hoy de la tecnología Vicrop, de su aplicación dentro del servicio Vicrop Test y en específico lo que llamamos Vicrop Yield, que son los proyectos que diseñamos con la tecnología Vicrop para entender y tomar decisiones de cara a la mejora de los rendimientos. Como bien han dicho, yo soy Diego Moreno, director comercial para Europa y Latinoamérica de Biomakers. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico por si después del webinar se queda cualquier pregunta que podéis hacerme, por supuesto, en cualquier momento. Como decía, lo que vamos a comentar hoy, si pasa la presentación, ahí está. Bueno, hablaremos un poco de la empresa, Biomakers, tecnología Vicro, cómo utilizar la tecnología Vicro y lo que ha comentado por último Juan, que es importante, presentaremos la herramienta Vicro Project Planner y cómo la herramienta Vicro Project Planner puede aportar esta fase que a lo mejor estábamos más desconectados desde Biomakers con nuestra comunidad de Vicro Advisors, de BCAs. Pero bueno, para empezar en orden, lo primero para aquellos que a lo mejor en la comunidad de Biomakers sean nuevos, haré una pequeña presentación muy cortita de qué es, de dónde viene y dónde estamos como Biomakers. Biomakers es una empresa, una multinacional, fundada en Estados Unidos en el año 2015.
ahora mismo con más de 70 personas, 5 laboratorios a nivel del mundo, a nivel global, y con un equipo de muchísimo nivel, como decía, con pasión por preservar y restaurar la salud del suelo en todo el mundo. Ese es nuestro objetivo, con el siempre el gol a largo plazo de reforzar la cadena de valor de la agricultura y la alimentación. Como sabéis, ayer, un día clave a nivel población mundial, ayer llegamos a 8.000 millones de personas en el planeta Tierra, y eso es un poco uno de los limitantes o de los retos a los que nos estamos enfrentando en el sector. La innovación de Biomakers, el objetivo de nuestra tecnología Biomakers y de la tecnología Vicrop es integrar la microbiología y la dimensión biológica del suelo en la toma de decisiones en el proceso de producción agrícola en campo, ¿vale? Especialmente la herramienta Vicrop Test, de la que vamos a hablar hoy, es aquella en la que podemos entender qué hay en el suelo, qué está pasando, más que qué hay, lo corrijo, qué está pasando, cómo está siendo esa interacción de la microbiología del suelo y del suelo con el cultivo para optimizar las prácticas agrícolas, revertir la degradación y al final mejorar la rentabilidad de las explotaciones de forma sostenible. ¿Vale? Ese es nuestro objetivo principal. La tecnología Vicrop, por su lado, nosotros denominamos Vicrop a toda la tecnología en la que se basan los diferentes productos de Biomakers, y el objetivo es revelar, descifrar las funciones, las complejas funciones de la red microbiológica del suelo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de procesos de laboratorio y de procesos de computación bioinformática que, basados gracias a la gran base de datos que hemos recabado y hemos construido a lo largo de los últimos años, que a día de hoy tiene más de 14 millones de referencias taxonómicas y genéticas, y para su utilización gracias a los sistemas de inteligencia artificial que tenemos, pues estamos siendo capaces de establecer ese estándar de estudio de salud del suelo. Nuestro objetivo al final es ofrecer informes que, dentro de toda esta complejidad que tiene detrás el microbioma del suelo, que sean fáciles de usar, fáciles de interpretar y que sean fáciles, que aporten soluciones fáciles de implementar en campo. Otro objetivo es capacitar a toda la cadena de valor agrícola, desde el productor hasta el trader de alimentos o incluso al consumidor, a entender la importancia de la validación científica de los argumentos que damos en todos los eslabones de la cadena, y a ser capaces de entender la importancia que tiene la salud del suelo y la biología del suelo en esta dimensión. Y por último, proporcionar esta información clave que nos permita tomar decisiones para reducir los costes y mejorar la rentabilidad de las explotaciones. Para ello, como decía, y sin querer entrar muy en detalle en la tecnología Vicrop, nuestros procesos de estudio tienen dos fases, lo que llamamos laboratorio húmedo y laboratorio seco. El primero, nosotros cuando estudiamos muestras de suelo, lo primero que tenemos que hacer es obtener la información de ese suelo. Y para eso, lo que llamamos proceso de laboratorio de estudio o análisis en laboratorio húmedo es lo que todos nos imaginamos como un proceso de laboratorio. La bata, la pipeta. Ahí, ¿qué hacemos? Aislamos el ADN, lo hacemos la PCR, lo multiplicamos, lo identificamos y de ahí sacamos toda la identificación genética que hay en ese suelo. Para eso, y una vez tenemos semejante cantidad de información, ahí es donde empieza el laboratorio seco, que llamamos, que es el proceso bioinformático, que gracias a la base de datos que he mencionado antes nos permite transformar esa información científica en informes funcionales y, sobre todo, lo que es más importante, fáciles de interpretar y de implementar soluciones a partir de ellos en campo. ¿Cómo utilizamos la tecnología Vicrop para mejorar el rendimiento de los cultivos? Pues nosotros, en cada uno de los estudios Vicrop Test, en cada muestra que entra a nuestro laboratorio, nosotros somos capaces de analizar e identificar 35 índices funcionales que nos permiten entender en las diferentes dimensiones la interacción entre el suelo y la planta. ¿Qué tipos de índices estamos hablando? Estamos hablando, por un lado, de biodiversidad,
biosostenibilidad, riqueza biológica del suelo a un nivel más general. La biología del suelo tiene un papel básico, importante, que todos entendemos en el desarrollo de enfermedades de cultivo, todos los patógenos, tanto bacterianos como fúngicos. Como tiene un papel clave en el desarrollo de enfermedades, por supuesto, lo tiene también en la defensa frente a enfermedades. Y no solo frente a enfermedades, sino defensa frente a situaciones de estrés abiótico. El suelo nos permite, es un buffer que nos va a permitir resistir o adaptar el cultivo a diferentes situaciones de estrés abiótico, sequías, temperaturas extremas, etcétera, que como sabemos, cada año dejan de ser más extraordinarias y empiezan a ser más ordinarias. Regulación de fitohormonas, calidad de suelo, guías del ciclo de nutrientes, otro papel importante que todos conocemos de la microbiología del suelo en el manejo de cultivos, son los relacionados con las rutas metabólicas de los diferentes nutrientes. Los nutrientes se absorben en un gran porcentaje gracias a los procesos metabólicos de los microorganismos que hay en el suelo. Y aquellos procesos son los que podemos identificar. Dentro de un estudio microtest, vamos a empezar a ver ahora algún estudio, algún ejemplo de cómo mostramos los índices. Y aquí, bueno, no me voy a extender, la mayoría de vosotros posiblemente hayáis visto un microtest antes, pero bueno, nosotros, como veis, en cada microtest no vamos a tener una lista de índices con resultados cuantitativos, sino que los vamos a aportar de forma cualitativa. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si yo soy un productor que hace una serie de estudios de suelo y quiero que me den un resultado cuantitativo, un número, como los índices son índices desarrollados propiamente por biomakers, es muy difícil poner un número en el que podamos interpretar directamente por ejemplo, solubilización de fósforo. Un 13,2 en la solubilización de fósforo no nos permite tomar decisiones porque no nos permite saber si es alto o bajo. Para ello, nosotros lo que hemos creado es una base de datos específica por cultivo, donde creamos una curva como la que veis en la pantalla, dividida en 5 quintiles, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, y cada valor de cada índice que nosotros obtenemos en un microtest lo ubicamos en uno de estos 5 quintiles, comparándolo con la base de datos específica del mismo cultivo en el que estamos trabajando. Y eso nos va a dar un valor ubicando este punto en uno de los quintiles. En el ejemplo que tenéis en la curva, vemos que hay una muestra ubicada en el quintil 4. En el quintil Q4, que corresponde a un valor alto de estos índices. ¿Vale? A partir de aquí, nosotros sabemos que ese índice concreto, comparado con el resto de muestras que hemos analizado a lo largo de la historia de biomakers y hemos incorporado a la base de datos de este cultivo, este tiene un valor de este índice concreto de entre el 60 y 80% conforme a las demás. ¿Vale? Está en el quintil 4. Y eso me lleva a las dos columnas de colores que vemos a la izquierda de la imagen, donde vemos que hay claramente, en este caso, de hormonas vegetales, hay diferentes índices que los vemos en las diferentes filas, producción de opsinas, de citoquininas, de gibberelinas, etc. Estos son hormonas y adaptadores al estrés abiótico, que muchos de ellos se han visto modificados entre las columnas que vemos del año 2020 y el año 2021. Esto es un ejemplo en el que un agricultor cambió sus prácticas de manejo de un año para otro, se incrementó la producción que encontraban en esta finca y quisieron entender cuáles son los índices que han ayudado a incrementar esa producción. Hay índices que a lo mejor no requieren en este caso, y hablo de este suelo concreto, que no requieren de un incremento en estos índices para aumentar la producción y otros que claramente sí que se han visto incrementados. En este caso, podemos hablar de la segunda fila, donde vemos producción de citoquininas, claramente de los dos valores muy bajos que encontrábamos en el año 2020, el valor es alto o muy alto el que encontramos en el año 2021. Estos son uno de los ejemplos en los que nos podemos encontrar cómo podemos identificar qué índices están ayudando al incremento de producción por el cambio de manejo en el suelo. Este es otro ejemplo en este caso, del ciclo de nutrientes. De un año para otro,
vemos que ha habido unos índices que sí se han mejorado y otros no. Si esto lo relacionamos con los parámetros agronómicos que encontramos en el cultivo, no olvidemos que el valor de los parámetros microbiológicos del suelo se multiplica si somos capaces de relacionarlos, de correlacionarlos con otros valores, valores físico-químicos del suelo, valores agronómicos del cultivo, análisis foliares, incluso climatología, porque al final es lo que nos va a dar la explicación, la foto completa de lo que está ocurriendo en el suelo. Bueno, en este caso, vale. Y este es un ejemplo al que yo quería llegar y aquí quiero darle una vuelta más. Vamos a cargar, ahí está. Vale, este es otro ejemplo, otra forma en la que podemos nosotros identificar cómo, cómo tomar decisiones en dirección a mejorar el rendimiento, mejorar la producción. Hablo de rendimiento como podemos estar hablando de calidad, como podemos estar hablando de algún otro parámetro que nos interese en este momento incrementar. Aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo en el que una finca relativamente grande, nosotros seleccionamos, muestreamos dos zonas. Una zona en la que el agricultor identificaba como de bajo rendimiento y otra que identificaba como alto rendimiento. Yo esto en mi experiencia ha sido un caso que además con el que me he cruzado en muchísimas ocasiones. Llegas a un campo y además estoy seguro que alguno podrá identificar esta situación. Llegas a un campo en el que el agricultor comenta que se ha desarrollado el mismo manejo en toda la parcela durante hace muchos años. Ha hecho análisis físico-químicos de suelo y los valores son similares en todas las zonas de la finca. En el caso en que haya riego, los sistemas de riego, los sectores de riego funcionan de igual manera. La textura del suelo. Bueno, no hay una diferencia en el manejo y, sin embargo, en el manejo ni en las características que se identifican en el suelo. Y, sin embargo, todo el mundo sabe que hay fincas en las que esta es una zona buena y esta es una zona mala. Bueno, pues a lo mejor, si sabemos que es buena y sabemos que es mala, pero no hemos sido capaces de identificar los parámetros que la hacen buena y la hacen mala, lo que hay que plantearse es que a lo mejor nos faltan unos parámetros clave por identificar. Y esos parámetros, desde mi experiencia, en muchas ocasiones los hemos identificado en la microbiología del suelo. En este caso, estos índices que estamos hablando los estamos viendo para los nutrientes, pero los nutrientes se puede aplicar también a producción de hormonas, estrés abiótico, etc. En este caso, lo que nosotros vimos es que claramente hay una serie de índices, especialmente en este caso, insisto, fueron los nutricionales, los que identificamos que había una diferencia consistente entre la zona de bajo rendimiento y alto rendimiento. De esta manera, nosotros lo que pudimos hacer fue correlacionar una serie de índices específicos de la microbiología del suelo con el rendimiento que al final se encontraba en el cultivo. Entonces, en este caso, pues podemos identificar especialmente que nitrógeno, fósforo y potasio, encontramos que hay un incremento. Vemos que en la primera fila, que es el índice general del nitrógeno, claramente tiene todos un valor muy alto. Si nos vamos a esta fila, creo que, no sé si veis el cursor, pero en la que pone solo fósforo, prácticamente todos también están en un medio alto, a excepción de uno. Y el potasio a lo mejor en menor medida, porque hay en este caso, tres muestras que nos están dando unos niveles medios. Y aquí buscamos la explicación. Aquí, como vemos, de cada nutriente no solo hay un índice, hay varios. ¿Vale? Por ejemplo, nos quedamos en la parte de abajo, en las tres últimas filas del potasio. ¿Por qué? Aquí vemos un índice de potasio general y luego los dos últimos pone solubilización de potasio y consumo de potasio. Aquí lo que vemos es que el consumo de potasio, hay muestras en las que se ha reducido, ya era ligeramente alto y se ha reducido. Si hay menos consumo de nitrógeno, de potasio por parte de los microorganismos, nos estamos encontrando con una mayor cantidad de nutrientes disponible para la planta, por ejemplo. ¿Vale? Y esto es lo que nosotros identificamos y podemos identificar, insisto, en este caso hablamos de la nutrición, pero que podemos identificar en cualquiera de los capítulos, de los tipos de índice que analizamos. Y el objetivo aquí, ¿cuál es? Pues identificar cuáles son los principales índices en los que este suelo de alto rendimiento se diferencia frente al suelo de bajo rendimiento. Y a partir de aquí, el siguiente paso, ya tenemos
la explicación, ya tenemos la información, ahora hay que implementar la solución. Pues en este caso, el equipo técnico de esta finca, el siguiente paso que tendría que hacer sería, pues voy a buscar qué soluciones tengo en el mercado o qué soluciones. Pueden ser productos, pueden ser estrategias de manejo en los que me permitan incrementar los índices que yo veo que en el suelo de más bajo rendimiento me faltan. ¿Vale? Y de esta manera conseguir igualar todas las muestras en en el quintil de alto rendimiento, en la parte de alto rendimiento. Y aquí, como vemos, siempre nosotros hemos visto un ejemplo de unas columnas con una o dos muestras, y luego hemos visto un ejemplo con unos grupos de en torno a 10, 15 muestras. Evidentemente, como pone el título de la diapositiva, cuanto más muestras, mejor. Y esto no solo nos va a dar información, cuantas más muestras, mejor, para ver más colores y entonces tener una media más consistente, sino que además nosotros, además de aportar este tipo de índices en un documento o de forma estática, nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar un portal digital que muchos de vosotros, si habéis trabajado, posiblemente tengáis acceso y lo estéis trabajando ya, el portal Bicrop, en el que no solo damos acceso a esas muestras, sino que damos acceso a información más detallada detrás de cada uno de estos índices. En la pantalla que veis ahora mismo vemos dos grupos de muestras y están ubicados en una gráfica. Están ubicados en una gráfica donde vemos los mismos quintiles de los que hemos hablado al inicio de la presentación. Muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Sin embargo, aquí ya no solo en cada una de las muestras, que son los triángulos hacia abajo que vemos en la pantalla, ya no solo estamos viendo el color o el quintil en el que cae, ya estamos viendo un número sobre 100 puntos, que es en los que dividimos la curva, y ya no nos va a dar igual que esté en el quintil 2, donde vemos que pone low, bajo, de 21 a 39 puntos, se mantendría en ese nivel, pero no. Ahora ya lo que tenemos es un número concreto y podemos realizar estudios estadísticos. Como vemos en este caso, están divididos las muestras en dos grupos, high yield, alta producción, y low yield, baja producción. Y hemos agrupado nosotros de forma manual esos dos grupos. ¿Y qué encontramos? Encontramos que para este índice concreto, el grupo de muestras que tiene alta producción tiene este índice, insisto, esto es un ejemplo, pero tiene unos valores medios más altos que el grupo de baja producción. Y no solo más altos, sino que gracias al número de muestras que estamos trabajando, que es suficientemente alto, somos capaces de identificar este cambio con un valor P, un valor de significancia estadística. ¿Qué nos permite identificar ese valor P? Nos permite identificar si ese cambio es suficientemente consistente. ¿Vale? Nos permite identificar la consistencia de ese cambio, porque podemos tener una media que se diferencie, que se diferencie en muchos puntos, pero que no sea significativo, que no sea consistente. ¿Vale? Y eso es lo que nos va a permitir hacer las herramientas que tenemos disponibles en el portal Bicrop a partir de un cierto número de muestras. ¿Vale? Eso es una de las ventajas que si los proyectos se hacen con un número de muestras, evidentemente la validación científica de esta tecnología pues será mejor. Dicho esto, quería volver a comentar, igual que al principio, y recordar que estamos hablando de muchas herramientas disponibles en su gama premium o en un acceso adelantado a todos los colaboradores de nuestro programa Bicrop Advisors. El Bicrop Advisors no es más que una formación gratuita de en torno a 2 horas, dividida en una serie de módulos, donde se puede obtener formación de calidad de suelos, salud de suelos y utilización de la tecnología Bicrop. ¿Para qué? Para poder incrementar la cantidad de servicios que la industria o el sector de los consultores técnicos podemos aportar al agricultor. Nosotros, nuestro objetivo principal de este programa es que el agricultor tenga acceso no solo a esta tecnología, sino a la interpretación de esta tecnología. Y para eso lo que queremos es facilitar a toda nuestra comunidad de Bicrop Advisors el acceso a la tecnología y el acceso, sobre todo, a estas herramientas de comparación y a estas herramientas de análisis más detallada y que por el nivel técnico que puede tener un consultor o un agricultor de alto nivel, pues que pueda aprovechar todas las ventajas. Y por último, a los consultores,
Bicrop Advisor, nosotros lo que estamos aportando también es acceso a nuestra conexión, a nuestra red de agricultores locales. Nosotros llevamos mucho tiempo dando servicio a agricultores y queremos volcar también esta información sobre nuestra comunidad de Bicrop Advisors para que ellos puedan manejar la información y el servicio Bicrop de cara a estos agricultores y que puedan también introducirles en otras tecnologías o en otros servicios que puedan aportar. ¿Vale? Y quería acabar la presentación recordando que es un acceso gratuito y que os invitamos a todo el que no haya accedido hasta el momento que lo haga. Porque, entre otras cosas, otra de las herramientas principales a la que estamos dando acceso, vamos a dar acceso en muy corto plazo a nuestra comunidad de Bicrop Advisors, es al Bicrop Project Planner. Muchas de las preguntas que nosotros cuando estamos presentando esta tecnología nos encontramos, ¿cuántas muestras tengo que hacer yo por hectárea? Para este índice, si yo quiero tener una representatividad suficiente de la tecnología, ¿cuánto me debo gastar? ¿Cuántas muestras tengo que hacer? ¿Cuántas hectáreas debo muestrear? ¿Qué zonas debo hacer un muestreo más intensivo? Pues para eso hemos desarrollado el Bicrop Project Planner. El Bicrop Project Planner es una herramienta. Permitidme que deje de compartir pantalla en este momento porque voy a cambiar la pantalla y quiero ir a lo largo, quiero mostraros en un momento un demo de esta herramienta para que estemos todos familiarizados con ella y que el momento en el que la compartamos, que será, como ha dicho Juan al inicio del webinar, a lo largo de la próxima semana o próximas semanas, estemos familiarizados. Voy a hacer un paseo muy rápido haciendo un ejemplo de cómo podemos crear una propuesta técnica para nuestros clientes, ¿vale? Me pongo en el papel de un consultor técnico, un consultor agrícola que lleva varias fincas, de los cuales, pues bueno, una finca le solicita una planificación de un proyecto para implementar la tecnología Bicrop. Nosotros hoy nos hemos centrado en la tecnología Bicrop Test, pero como veis, si tenéis alguna otra pregunta, también estaremos encantados de solucionarla de los otros servicios, Bicrop Trials y Bicrop Rate. Pero en este caso nos vamos a centrar, como decía, en Bicrop Test. Si yo pincho en la ventana de Bicrop Test, lo que voy a poner, voy a empezar a rellenar los primeros datos que me pide. Tengo que meter un nombre de la propuesta, una compañía, que, bueno, aquí creo que tengo una compañía de prueba, Makers. Si no estuviese aquí, le doy a crear nuevo cliente y ya voy a seleccionar o voy a introducir aquí el email de mi contacto. Esto es únicamente para darle una base, una información básica al sistema de qué voy a hacer. Y aquí es lo que viene la parte importante, la siguiente pantalla. Nosotros aquí es el área mínimo o la unidad mínima en la que nosotros vamos a dividir estas propuestas, es lo que denominamos áreas. Una finca puede ser un área si lo que queremos es hacer un estudio general de qué está ocurriendo nada más que en esta zona. Pero uno de los ejemplos que hemos visto durante la presentación es una finca donde tenemos dos áreas, una de mayor producción y otra de menor producción. Insisto, esto lo repetimos porque es un caso con el que nos encontramos con cierta frecuencia. Entonces, en ese caso, lo que haríamos sería una misma finca, una misma propuesta, dividiríamos en dos áreas, área 1 y área 2. Lo podemos llamar área, vamos a decir, una nueva plantación y nueva plantación y plantación vieja. Quiero entender cuál es la diferencia entre estas dos áreas. Tipo de muestra, entendemos, vamos a estar hablando de, bueno, no tiene mucho sentido vieja y nueva, pero vamos a utilizar el maíz como ejemplo. Tamaño de área, pueden ser del mismo tamaño o no. Para eso yo aquí voy a seleccionar, como veis, espera que se cargue, que tarda un poquito. Aquí seleccionamos hectáreas, cambiamos la unidad de medida
que bueno, en este caso la mayoría de las veces utilizamos hectáreas. Como sabéis, trabajamos tanto en Europa como en Estados Unidos, por eso tenemos la opción de poner en acres. Y vamos a utilizar, por ejemplo, 30 y 50, diferentes áreas. No tiene por qué tener el mismo área. Y esto es importante, si luego queremos hacer una buena comparación, metemos el parámetro, introduciremos el parámetro que nos diferencia ambas zonas. Vamos a decir que una tiene un rendimiento alto y un rendimiento bajo. Otro tipo de parámetro que podríamos introducir sería el manejo, o sea, un manejo convencional y ecológico. Si estamos haciendo un manejo más integrado o un manejo más intensivo, también lo podríamos introducir. Y seguimos, le damos al siguiente paso. En el siguiente paso, lo que nos va a preguntar el sistema es ¿cuál es el tipo de proyecto que yo quiero desarrollar? ¿Cuál es la pregunta que con este proyecto yo quiero contestar? Como decía, aquí tenemos 3 tipos de proyectos: B-Crop Yield, B-Crop Diseases y B-Crop Management. B-Crop producción, enfermedades y manejo. Si yo lo que quiero es comparar 2 áreas con manejos distintos, que nos hemos puesto ya en el ejemplo, pues me vendría aquí B-Crop Management. Con este objetivo lo que entenderíamos sería cómo diferentes manejos están afectando a la microbiología del suelo. Y por tanto, de aquí obtendremos recomendaciones, información para dar recomendación de cuál es la práctica agrícola que en este suelo concreto tiene mejores resultados. B-Crop enfermedades. En este caso parece más claro. Aquí lo que obtendremos será un mapa de cada una de las enfermedades que tenemos diseñadas que tenemos listadas en nuestra base de datos para el cultivo concreto que estemos trabajando. En este caso, si recordáis, hemos puesto maíz. Pues nos dará ese mapa de cuáles son las zonas donde hay mayor riesgo de desarrollo de enfermedades y en qué zonas menos. Y B-Crop Yield es aquella en la que encontramos recomendaciones, como decía, obtendremos información para desarrollar recomendaciones para incrementar la producción. Así de claro. Si yo pincho en B-Crop Yield, además, como veis, me pone debajo el título, me dice, estás buscando conseguir una mejor percepción para aumentar la producción. ¿Vale? Pues vamos a seguir. Y aquí en este caso, pues sería lo que hemos estado hablando en el ejemplo. Y me va a permitir aquí entender cuáles son los informes que yo voy a recibir del sistema. En este caso, yo tengo la comparación de la plantación nueva con la plantación vieja. Recordéis que hemos llamado así las áreas. Podríamos llamarla área 1 y área 2. El suelo es de maíz. Y vamos a encontrar 2 informes de tipo B-Crop Yield Study. Estudios de B-Crop producción. Podemos seleccionar que una de las 2 áreas sea, en este caso, una referencia, y yo podría pinchar y dar como referencia a la nueva plantación, y entonces me daría no solo 2, sino 3 informes. Vemos que eso ha variado, diciéndonos el estado de la plantación nueva, el estado de la plantación vieja y un estudio de comparación. ¿Vale? Y adicionalmente, con esta herramienta, podríamos además añadir a este informe o a este proyecto otro tipo de informe, que sería el que llamamos, no lo hemos hablado hoy, pero el que llamamos B-Crop Rate. B-Crop Rate podríamos añadirlo utilizando las mismas muestras y hacer una computación para que me diese la información, un informe del nivel de sostenibilidad del manejo. ¿Vale? En este caso, lo que mediríamos con B-Crop Rate ya no son muestras individuales, sino que cogeríamos todo el área y obtendríamos un informe de todo el área de cuál es el nivel de sostenibilidad del manejo del suelo. Lo que medimos concretamente es el nivel de intensidad de la intervención humana en este suelo. ¿Vale? No lo voy a pinchar. Lo que vamos a hacer es seguir y darle a la flecha para seguir adelante. Me va a dar un resumen, va a decir el número de muestras, el precio del proyecto y voy a crear propuesta. Cuando cree la propuesta, pues ya la tendremos, esta propuesta, como veis, la propuesta se ha creado satisfactoriamente y ya me aparece aquí listada la propuesta. ¿Vale? A partir de aquí, yo me saldrán, cuando yo la mande y me la descargue, me saldrán aquí una opción de este tipo para saber. Aquí, esto es una muestra donde
falta la resolución. Y yo puedo resolver positiva o negativamente según cuál haya sido el resultado de esta propuesta o la respuesta por parte del usuario o del agricultor. ¿Vale? Y luego siempre, esta herramienta, cuando nosotros os aportemos a los BCAs acceso a esta herramienta, vais a tener la posibilidad de tener aquí listadas vuestras propuestas, aceptarlas, no aceptarlas, modificarlas y trabajar con ellas y seguir modificándolas hasta que finalmente demos exactamente con el tipo de proyecto que el agricultor nos ha pedido. Y bueno, este es el taller que quería hacer un poco mostrando por último la herramienta de Vicro Project Planner junto con el resto de herramientas que ponemos a disposición de los BCAs. Y ahora, pues bueno, cualquier duda que haya habido de la presentación, estaré encantado de resolverlo. Muchas gracias. Gracias, Diego. No sé si me escuchas bien. ¿Me oyes? Vamos, ha sido súper interesante. Espero que todos los asistentes piensen igual. Cualquier duda que tengáis podéis añadirla como os he comentado al principio, en el panel de preguntas. Actualmente hay solamente una pregunta de Vania Rodríguez que nos dice cómo implementan la inteligencia artificial en el estudio suelo-planta y qué modelos utilizan. Perfecto, muchas gracias, Dania. Efectivamente, la inteligencia artificial es para nosotros una pieza clave para para posibilitar principalmente el manejo de la gran cantidad de información que supone la microbiología y los estudios microbiológicos. Al final, como entenderemos, el estudio microbiológico no tiene el mismo nivel de información que un estudio físico-químico de suelo, por ejemplo, o un estudio foliar, sino que los parámetros, los inputs que tiene este tipo de análisis son mucho mayores y para eso utilizamos la bioinformática y la inteligencia artificial. Concretamente, el sistema de inteligencia artificial, el objetivo de nuestro sistema, lo utilizamos para que nos permita añadir todos los parámetros que nosotros hemos ido recabando en nuestra base de datos a lo largo del tiempo y poder dar un resultado que no sea únicamente a partir de la información de este suelo, sino que podamos comparar este suelo con el resto de base de datos que hemos trabajado hasta el momento y que nos permita ir incrementando esa base de datos continuamente e ir aprendiendo de cuáles son las relaciones que encontramos en el suelo o en cada explotación, en cada proyecto, entre los diferentes parámetros. Estamos hablando de manejo de suelo, estamos hablando de localización, estamos hablando de cultivo. Todo esto son informaciones que nosotros necesitamos tener a la hora de introducir en nuestro proceso de estudio una muestra del suelo. ¿Para qué? Para luego poder utilizar este sistema de inteligencia artificial que nos permita comparar y dar una información cada vez más exacta de estos índices que ya de por sí tenemos estudiados y analizados. Perfecto. Tenemos más preguntas. Otra, bueno, Peter Eknuffer, creo que lo he pronunciado bien, te da las gracias. Se tiene que ir, pero que ha sido muy interesante también. Y María Rubio te pregunta, ¿de cuántos cultivos tenéis una amplia base de datos en leñoso y frutales? Vale, efectivamente, bueno, no lo he comentado. Nosotros, como Biomakers, la empresa empezó trabajando especialmente en viñedo. Era inicialmente una tecnología para implementar en el proceso de producción del vino. Entonces empezamos nada más que en un cultivo. Esto fue en el año 2015. A día de hoy, dado que la importancia del estudio microbiológico de suelos y del suelo en cultivo se ha visto muy incrementada, nosotros cada vez vamos incrementando esa base de datos y a día de hoy estamos capacitados para trabajar en más de 120 y tantos, 130 cultivos, si no recuerdo mal. Prácticamente ahora mismo en la agricultura, especialmente occidental, de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Norte de África, prácticamente cubrimos el 100%, me atrevería a decir, de los cultivos comerciales que se trabajan. Siempre estamos en mejora continua, todas las bases de datos son mejorables,
hasta que no tengamos infinitas muestras en cada base de datos, evidentemente son mejorables, pero la realidad es que tenemos ahora mismo en torno a 130 cultivos en los que nuestra base de datos es suficientemente grande, suficientemente amplia, como para que los resultados comparados con esa base de datos, que son cultivos específicos, para que puedan ser lo suficientemente exactos. Todos los cultivos leñosos, especialmente aquellos de alto valor, que cultivamos en este caso en España o en Latinoamérica, todos están más que cubiertos y además son cultivos en los que tenemos una base de datos especialmente amplia. Vale, pues seguimos con la siguiente pregunta, que viene de María José Delgado, que te pregunta, creo que está relacionada también con lo que acabas de enseñar del Project Planner, que es qué cantidad de muestras se necesita para hacer el análisis de suelo. Supongo que será, bueno, pues, la cantidad de suelo, ¿no? que tienes que añadir en el tubo. Vale, aquí hay, bueno, solo por cubrir, en el caso de que esta pregunta venga en las dos direcciones. Por un lado, el número de muestras para cubrir un área dependerá de muchos parámetros. Nosotros, por un lado, el primer enfoque o el primer acercamiento a ese número de muestras, evidentemente dependerá del área que queramos muestrear, y esto nos lo va a aportar el Micro Project Planner. Como habéis visto, cuando nosotros hemos tenido que introducir el área total de la zona que queremos muestrear y eso nos va a aportar un número de muestras que dependerá en gran parte de este área. ¿Qué ocurre? Efectivamente, no todas las fincas son iguales. La homogeneidad de las áreas puede ser muy variable. Para eso, dentro de nuestro proceso de estudio, antes de decidir el punto donde tomar las muestras, posiblemente solicitemos un archivo GIS o una localización o un perímetro de ese área donde queramos hacer el muestreo. Nosotros con el sistema de inteligencia artificial lo que haremos será comparar ese área con una base de datos de una serie de parámetros climatológicos, edafológicos, etcétera, que tenemos y trataremos de identificar las áreas homogéneas que contiene esa parcela. Una parcela de 50 hectáreas puede ser un solo área homogénea porque los parámetros de suelo son todos muy homogéneos, o puede tener muchas áreas diferentes porque la heterogeneidad es muy alta. En ese caso, el número de muestras que recomendaremos tomar a la hora de tomar de muestras será mayor. Eso, en el caso, quería contestar eso en el momento en el que si la pregunta iba en dirección un poco al número de muestras por hectárea. Nosotros trataremos de no dar un número de muestras por hectárea estático, porque como todo el mundo que hemos trabajado en el campo sabemos, cada finca, cada parcela, cada área es un mundo. Y luego, efectivamente, la cantidad de muestra, que era la otra parte de la pregunta que podíamos cubrir, la cantidad de muestra que necesitamos para hacer un estudio físico-químico realmente es increíblemente pequeña, comparado con los que podemos estar acostumbrados a ver muestras de 1 kilo, de medio kilo para el muestreo, para el estudio físico-químico. Realmente los kits de muestreo que nosotros utilizamos y que mandamos al laboratorio son de este tipo. Como veis, comparado con una mano, esto es del tamaño de prácticamente de un pintalabios o de un dedo. Nosotros trabajamos con muestras de entre 3 y 4, entre 5 y 6 gramos de suelo, lo que nosotros vamos a necesitar. De hecho, en este tipo de muestreo, lo que incluimos también es una pequeña cucharilla que nos va a permitir, pues bueno, por lo pronto hacernos a la idea del tamaño de muestra que vamos a necesitar tomar. ¿Vale? Aquí el objetivo también con esta cucharilla es que cada muestra que venga en un bote de esto sea una muestra compuesta tomada en varios puntos del suelo dentro del área de muestreo. Ok, yo creo que con eso queda contestada. Ana Tejado creo que desde México, te da las gracias y hace una pregunta sobre, ¿podrías explicar la diferencia entre Bicrop, Bicrorate y Bicrotriads? Vale, perfecto. Si aquí voy a intentar no extenderme mucho porque, bueno, efectivamente son dos productos diferentes. Ambos, y esto tiene que quedar claro, ambos basados en la tecnología Bicrop. Es decir, todos estos procesos y tecnología que hemos estado comentando son válidos para ambos servicios, pero el objetivo es totalmente diferente. El objetivo de Bicrop Trials son ensayos en los que nosotros diseñamos
una distribución de muestras a lo largo de un ensayo de campo, con réplicas, manteniendo una parcela control, una parcela tratada, en torno a la aplicación de un insumo o de una estrategia de manejo de suelo. Con esto, como tenemos, uno de los requisitos es tomar réplicas en cada tipo de muestreo, desarrollaremos un estudio estadístico en el que generaremos un informe que nos va a permitir entender cuál es el efecto en el microbioma del suelo de la aplicación de un insumo. Por ejemplo, de un bioestimulante, nosotros trabajamos con empresas de bioestimulantes en el que actuamos como un proveedor de tecnología para incluir, como decía al principio, esta nueva dimensión de información en los parámetros que se obtienen de un ensayo de campo. En ese ensayo de campo, además de los parámetros agronómicos que se medirá también cómo esos parámetros agronómicos están correlacionando con las acciones, las actividades que estén haciendo los microorganismos del suelo. Y eso es lo que nosotros denominamos Vicrop Trial, y nuestro principal colaborador en este sentido son las empresas desarrolladoras o distribuidoras de soluciones para su aplicación en suelo. Y por otro lado, el Vicrop Rate, que es efectivamente el tercer producto que después de Vicrop Test y Vicrop Trial. El Vicrop Rate es un producto que lo que aporta es una calificación, una nota al nivel de intensidad de la intervención humana en un suelo. La sostenibilidad. Cuanto más sostenible y más respetuoso sea con las comunidades microbianas y biológicas de un suelo un manejo, mayor puntuación tendrá. Si nosotros hemos hecho estudios, por ejemplo, en masa forestal, en un bosque que nunca se ha visto intervenido por la actividad humana, ahí es donde encontraremos la puntuación máxima. Un suelo con aplicación de productos biológicos donde no se aplica laboreo intensivo tendrá una puntuación más alta que un suelo de producción intensiva donde se hace laboreo, la aplicación intensiva de volteo de suelo, de maquinaria, etcétera, y encontraremos una puntuación más baja. Y en este caso, en Vicrop Rate, diseñaremos el muestreo de una forma parecida a lo que hemos hecho en Vicrop Test, un poco más específica. En ese caso sí que nosotros daremos las coordenadas exactas donde tomar cada una de las muestras, y a partir de ahí la diferencia con el Vicrop Test o los Vicrop Test Projects, que los que hemos visto hoy, es que aquí no generaremos un informe individual por muestra, sino que vamos a generar un informe conjunto del nivel de sostenibilidad en el manejo de ese área. Esa es la diferencia entre los tres servicios: Vicrop Test, el que hemos comentado a lo largo de la presentación; Vicrop Trials, el de evaluación del efecto de los insumos; y Vicrop Rate, que es la medida de la sostenibilidad del suelo. Perfecto. Yo creo que también queda contestada y perfectamente, además. Vania Rodríguez, otra vez, nos pregunta si utilizamos modelos de Machine Learning. Si quieres dar una breve explicación, yo creo que estos son temas más del departamento científico de Biomakers, pero bueno, si quieres dar algún tipo de contestación, adelante. Efectivamente, Dania, pero has dado en el clavo. Parte del valor que tiene la tecnología y los estudios de Biomakers es, como hemos dicho en varias ocasiones, su base de datos. Y la base de datos no es estática. La base de datos se va autoalimentando con toda la información que nosotros estamos generando en los procesos de investigación, en los proyectos que hacemos en colaboración con instituciones, con empresas. Y esto supone que cada vez que nosotros hacemos un estudio de este tipo, estudiamos los parámetros que nos encontramos en el cultivo, en el suelo y en la planta, y eso lo introducimos en un sistema de Machine Learning que va aprendiendo cada vez más cómo correlacionar estos datos y cómo dar cada vez más un resultado específico y concluir unas interpretaciones de datos que de otra manera, si tratásemos cada proyecto o cada muestra de forma muy individual y sin tener en cuenta estos sistemas, no podríamos llegar a ese nivel de exactitud, a ese nivel de interpretación, sobre todo de datos. Entonces va por ahí, y una parte importante del valor que tiene esta base de datos y este proceso de computación de muestras y información es pues exactamente un poco los dos temas que has comentado, si no recuerdo mal, que la pregunta anterior también
también venía de ti, la inteligencia artificial y el Sí, machine learning. sí. Vale, por ir cerrando con el tema de preguntas, porque la última, creo que tenemos una pregunta, oh no, tenemos un par de preguntas más, perdona que no las había visto. La siguiente pregunta es de José Ortega Delgado. Él te quería preguntar, relacionado con la cantidad que hay que añadir a la muestra, ¿no? Si esa cantidad de muestra es representativa para el análisis. Muy buena pregunta. Efectivamente, todos los que hemos ido al campo a tomar muestras y hemos salido de una finca con esto en la mano, nos llevamos esa sensación. Oye, y esto va a ser representativo de lo que yo veo aquí en este área. Muy buena pregunta. Pues efectivamente, nosotros podríamos recibir en el laboratorio 1 kilo de suelo, como se reciben los análisis físico-químicos. Eso no quiere decir que la muestra vaya a ser más, que el análisis vaya a ser más representativo, que al final la cantidad de muestra que se necesita es pequeña. Dentro de nuestros protocolos de muestreo, eso lo tenemos en cuenta y no solo recomendamos no tomar una sola muestra en un área, como veréis, todas las recomendaciones que el Micro Project Planner va a dar es de hacer un mínimo de 3 muestras en cualquier área de muestreo, por pequeña que sea. Y además, cada muestra, nosotros estamos hablando de muestras y cada muestra es un tubo de estos, que va a venir con una referencia numérica, pero cada tubo de estos, a su vez, tiene que ser una muestra compuesta de por lo menos entre 3 y 5 puntos dentro del área. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros con esta cuchara pequeña vamos a hacer varias catas y varios puntos de muestreo. Y aunque la cantidad de muestra que metamos en el tubo sea muy pequeña, en realidad vamos a coger de muchos puntos diferentes y por tanto la representatividad va a aumentar. Si en un área, por pequeña que sea, tomamos 3 muestras de estas y cada muestra de estas es una muestra compuesta de 5 puntos en el suelo, nos estamos llevando información de por lo menos 15 puntos del suelo. Entonces, evidentemente, cuanto más mayor sea el área, más necesitaremos, pero llevamos mucho tiempo trabajando con ello y conseguimos, a pesar de la gran variabilidad que hay en el suelo, conseguir información representativa de ese suelo. Entonces, sí, los protocolos de BioMaker están ahora mismo adaptados para conseguir acercarnos nunca a una representatividad total, pero lo más cerca posible. Ok. Ana Tejedo, que te preguntaba anteriormente sobre las diferencias, ¿no? Entre las diferentes soluciones que tenemos de Bicop Trials y Bicop Rate. Te pregunta ahora, para una prueba de manejo biológico de ese testigo convencional, ¿vale la pena hacer Bicop Rate y el Bicop Trials? Claro, supongo que En este caso, esto requiere posiblemente un análisis un poco más en detalle. Pero si estuviésemos hablando de una aplicación específica de un producto biológico, yo me decantaría por el Bicrop Trials, pero el Bicrop Trials tiene un requerimiento y es que tiene que hacerse el primer muestreo antes de la aplicación del insumo o antes de comenzar la implementación de esa estrategia de manejo del suelo, porque necesitamos tener una base sobre la que comparar, porque luego para entender qué ha ocurrido a lo largo del tiempo y para poder diferenciar el efecto que ha tenido en ese suelo el simple paso del tiempo o las condiciones meteorológicas y diferenciarlo del efecto que haya tenido en el suelo la aplicación del producto o de la estrategia. Para eso es muy importante que tanto en la zona control como en la zona tratada hagamos un muestreo antes del comienzo del proyecto, del ensayo o de la implementación de esta estrategia. Si por otro lado esto es un proyecto que también lo hemos hecho, implementación de estrategias de manejo de suelo, por ejemplo, que ya se lleva tiempo y queremos únicamente, no desde el punto de vista técnico de cada índice, sino desde el punto de vista un poco más genérico, entender si se está mejorando la situación del suelo y a qué nivel se está mejorando, entonces yo me iría más a un micro rate, como comentabas. Pero bueno, esto yo te recomiendo que si estabas planteando alguna situación así y tienes alguna otra pregunta, que te dirijas a nosotros a través del correo electrónico y porque esto, como verás, tiene algún otro parámetro que no es tan sencillo de explicar aquí. Dependiendo de cada situación, la recomendación puede ser una u otra. Pero vamos, te invitamos a que contactes con nosotros por correo electrónico
y podremos resolver todo este tipo de dudas. Pues muchas gracias, Diego. Como tú decías, cualquier duda que tengáis que surja posteriormente, eh, perdón, podéis contactarnos por correo electrónico o simplemente visitando nuestra web. Tenemos varios formularios para ponernos en contacto con nosotros y persona, Diego, en este caso, o alguno de los compañeros, podría resolver vuestras dudas. Como no veo más preguntas, solo recordar otra vez que el webinar está siendo grabado. Os mandaremos un email con el enlace a la grabación para que podáis volverlo a ver una vez terminado el webinar. Y poco más que comentar, Diego. Que muchas gracias y, Perfecto. y que, y que tengáis un buen día. Hasta Muchas luego. gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención y espero que haya sido útil. Un saludo. Gracias. Hasta luego.